La depuración del padrón electoral es una de las de las 13 reformas electorales que decía o dice la Alianza son necesarias de hacer de inmediato o en este corto tiempo. Sí, aquí hay dos maneras de hacerlo. O te vas a la construcción de un padrón nuevo, lo cual es muy tardado y requiere mucha inversión y mucho tiempo, o una alternativa es empezar la construcción del padrón nuevo, pero para la elección que viene, hacer una inscripción ad hoc. Ambas tienen pro y contra. Eso ya es una decisión, si hubiera esa voluntad política, mucho más técnica. ¿Qué cosa te resulta mejor? ¿Qué cosa es una inscripción ad hoc? Pues que vas a convocar a todos los ciudadanos durante 4 fines de semana con supervisión de los partidos y todo, y se va a inscribir y va a votar quien se haya inscrito. Va a tener que validar la cédula más un carnet de inscripción que se le dé, y con los dos documentos vas a tener habilitada tu derecho a votar. Y esa es una solución. Tiene un montón de contras, incluso la capacidad logística, etc. El otro es empezar ya con una depuración del padrón, que sería a través de técnicos que visiten las casas de todos los empadronados, verifiquen quién está vivo, quién está muerto, qué es lo que ha pasado con ellos, y de esta forma reconstruir totalmente el padrón. Eliseo, tenemos llamadas telefónicas, o mejor dicho, audios que nos han hecho llegar los televidentes a través de nuestra línea WhatsApp. Vamos a escucharlos para que también comentes alrededor de sus preguntas, pero antes me gustaría también recordarle a las personas que nos están viendo que por favor recuerden ser breves para que la mayor cantidad de personas puedan participar. Vamos a escuchar el primero de los audios. Buenos días, mi nombre es Paulino Celedón del municipio de Chinandega, y me gustaría, ¿verdad?, con respecto a las reformas electorales, bueno, sé que hubo una primera propuesta de la Alianza Cívica. Me gustaría que ya en unas propuestas formales incluyeran quitar la diputación regalada. Recuerden que en unas eventuales elecciones aquí el orteguismo pues será derrotado, pero el señor Daniel Ortega y doña Rosario Murillo tendrían inmunidad por 5 años más. Así es que esa es mi propuesta, que sea quitada esa diputación regalada. Buenos días, les saluda Paulino Celedón del municipio de Viejo Chinandega, que viva Nicaragua libre. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el segundo de los audios. Buenos días, Eliseo. Mi pregunta es la siguiente. Ante un consejo electoral, ante una asamblea nacional que tiene la gran mayoría del Frente Sandinista, ¿qué puede hacer la sociedad civil para convencer a estos diputados que son fieles al gobierno para aprobar una reforma electoral tal como la ha planteado la sociedad civil, tal como la han planteado los distintos movimientos políticos? ¿Cree usted que el gobierno va a ceder? Tercero. Yo creo que el señor Ortega está pegando saltos y saltos para llegar al 21, y yo creo que lo va a lograr, porque la verdad es que miro que este proceso va demasiado lento. Desde el 2018 hasta esta fecha, yo creo que hubieran tenido una buena resolución para Danielito, y la verdad es que él está apostando al 2021 y va a llegar hasta ahí. No es porque yo esté a favor de él, pero creo que así está la situación. Vamos a escuchar el último. Buenos días, señores de Canal 10. Las reformas electorales tienen que ser un hecho, pues yo fui parte del fraude electoral aquí en Tipitapa, acompañando a Mario García, acompañando a Freddy Urbina, cuando por parte del Consejo yo era el policía electoral y se votaba solo a las personas que ellos querían que votaran. El conteo era fraudulento, las boletas que salían por parte de otros partidos me las pasaban a mí, yo las iba a dejar a los excusados, a los baños de aquí del colegio Reino de España. Fue parte del fraude, creyendo en una ideología errada, creyendo en una revolución que nunca fue. Y me arrepiento ahora, pero yo puedo sacar en cara y decirle a las personas que sí, las personas de aquí saben que el fraude aquí meramente se dio.
Muchísimas gracias a las personas que nos están enviando sus audios. Recordemos, por favor, ser breve, máximo 30 segundos para que todos puedan participar. Iniciamos, Eliseo, habla una propuesta, dice un ciudadano, de quitar la diputación regalada. La diputación regalada, si nos recordás en qué consiste o quiénes la gozan. Con las reformas del año 2000, el presidente saliente y el vicepresidente tienen una diputación propietaria y suplente una vez que salen. Yo iría más allá que eso. Yo creo que hay que cambiar el formato de elección de los diputados. Y la alianza propone desvincular a los diputados del partido, o sea, es reformar el artículo constitucional que hoy obliga a los diputados a vincularse al partido si no son removidos. No ser independiente. No ser independiente. Y la otra reforma es que la elección de diputados sea uninominal. Es decir, Managua, que tendría aproximadamente unos 25 distritos electorales, elegiría en 25 elecciones distintas 25 diputados que tendrían la obligación de estar vinculados con cada uno de sus distritos para poder salir electos cada periodo. Esto obligaría también a que los diputados hicieran prácticamente su propia campaña. Exactamente. Para que la población lo y conozca. Además de eso, obligaría a diputados que representen sectores, es decir, si vos estás en el sector, digamos, del mercado oriental y vas a representar a los habitantes del mercado oriental, además de los comerciantes, que aunque no vivan ahí tienen influencia en el sector, evidentemente es alguien que representa ese sector. Y si vos estás en otra área de Managua donde hay sectores obreros que trabajan en zonas francas, y eso también es un diputado que proviene del sector. O sea, la elección uninominal logra esa mezcla de distintos sectores que te dan una asamblea mucho más diversa, que genera debates mucho más ricos, porque también estás representando al sector, no solamente a la ideología política. Entonces tendrías que trabajar. Ahora, el rollo es si este tema de la votación o la elección uninominal a los diputados se puede lograr en estas reformas electorales o tendría que ser más a largo plazo. Esas son de las reformas de segunda generación. Es bien difícil, y ahí caemos en la pregunta cómo hacer para convencer a Ortega, la Asamblea Nacional. Y todo esto. Es un asunto de generar organización, de presionar, porque sin presión Ortega no va a ceder. Sin embargo, Ortega la tiene bien difícil. Si Ortega sigue en este formato de robarse elecciones, en este formato de no dar libertades, eventualmente esto va a volver a ser un crack. Va a estallar en 1000 pedazos y Ortega va a salir de la peor manera, y su partido, que ya tiene un daño enorme, va a terminar de pulverizarse. Entonces es un asunto. Si Ortega negocia en este momento y se abre a una reforma democrática, pudiese lograr la sobrevivencia política de su agrupación. De seguir en este camino, Ortega puede sostenerse en el poder no mucho más tiempo, pero sí más tiempo por esta vía de la represión y los robos electorales, pero va a terminar muy mal. Esto coincide con la tercera pregunta o comentario que hablaban acerca de que el presidente Ortega pretende llegar hasta el 2021 y que las elecciones adelantadas no se van a dar. En realidad, ya para ir tocando la realidad, vamos a poder tener o van a poder tener elecciones adelantadas los nicaragüenses. Si querés tener estas reformas, en realidad tu línea final para poder conseguir este adelanto anda más o menos en el último tercio del año que viene, más bien en el tercer cuarto del año que viene, es decir, los meses entre julio y septiembre. Ahí es donde tenés, porque realmente después tenés que organizarlas y tendría que ser unas elecciones hacia fin de año. Es lo más que podría. Es lo más que podrías estirar, es decir, hay tiempo todavía de adelantar las elecciones hoy. Pero en la medida que transcurre el tiempo, es cierto, y parte de la estrategia de Ortega es eso, no solamente para llegar al 21, sino para tratar de desmoralizar a la oposición. Y yo soy de los que sostengo que aquí hay que planificar en el peor escenario. Tu peor escenario es que tengas que ir contra él en unas elecciones hasta en el 21 y no adelantadas. Lo mejor es adelantarlas, y creo que hay que seguir pidiendo el adelanto
porque todavía es posible. Ahí el presidente de Ética y Transparencia difiere un poco de vos. Él dice que en realidad el adelantar elecciones podría o no le conviene a los sectores opositores por el hecho de que precisamente no están organizados. Es que la dinámica de la organización, cuando se tiene un apoyo masivo como el que tiene actualmente la oposición, es mucho más rápido. Ya lo vivimos en los años 80, finales de los 80, la UNO era 14 partidos, todos muy pequeños, sin estructuras territoriales, y básicamente la gente se organizó y después los partidos llegaron. Eso fue lo que pasó en el año 90. Los fiscales los buscó la propia gente, todos buscábamos fiscales de arriba abajo. Y no eran fiscales que llegaban por un viático ni llegaban por otro tipo de incentivo, llegaban precisamente a cuidar ese voto. En ese tema la organización funciona con dinámicas totalmente distintas, pero si vos quitas ese factor y decís, ok, no lo voy a tomar en cuenta porque no es un factor objetivo, sino que es un factor subjetivo, pues Roberto pudiese tener razón, pero no así cuando tenés este empuje que hay, que cuando vos ves a la gente en los departamentos te das cuenta de que a pesar de que la represión ha golpeado a la gente, sigue empujando por un cambio. Ahora, el último comentario giraba alrededor de que las reformas deben ser o son necesarias, porque decía la persona que él participó incluso en el fraude creyendo precisamente en esta ideología. Este comentario lo quisiera relacionar con las dos primeras reformas inmediatas que propone la alianza como una necesidad, y es la escogencia de nuevas autoridades electorales que generen confianza, y la segunda es despartidizar las estructuras electorales. Pero además otras más, y es que el material electoral genera confianza. O sea, desde una urna transparente hasta unas boletas que no puedan verificarse quién votó por quién, un padrón con fotografía muy claro, que la gente pueda identificar su fotografía ahí. Todo eso es la mejora en el sistema electoral. Aquí, en ese sentido, quien más ha hecho trabajo sobre eso es José Antonio Peraza. Peraza ha esgrimido de que además del patrón de robo en sí, lo que hay adentro es una cantidad de trucos diferentes, lo cual complica la capacidad que tengas de auditar una vez que te ve, porque hay mesas que te las robaron porque metieron más votos, otras porque metieron voto doble, otras porque expulsaron al fiscal, otras porque no transmitieron bien. Entonces no hay un patrón común en el fraude, y entonces eso ha hecho mucho más difícil detectarlo. No así en las elecciones del 2008, donde el patrón común fue cambiar los números de la acta. Y entonces al cambiar los números de la acta, te diste cuenta perfectamente que existía un acta que tenía tu fiscal y un acta diferente. Cuando ya eso fue un problema para el régimen en la siguiente elección, ellos lo solucionaron. El sistema fue ese montón de tipos de fraude, y ¿qué hacían con las actas? No te las daban. Entonces no podías tener referencia. Entonces todo eso cambia. Vamos a escuchar 3 audios de las personas que nos están viendo, y continuamos hablando acerca de estas propuestas y de cómo se puede mejorar el sistema de elección. Vamos a escuchar el primero, muchachos. Buenos días. Quisiera hacerle una pregunta al doctor Eliseo. ¿Por qué cree que el señor Daniel Ortega tendrá voluntad de hacer reformas electorales sabiendo que con un país en democracia y con libertad de elección, el Frente Sandinista va a tener una derrota de aproximadamente el 90% en su contra, y que después le tocaría la cárcel? Escuchemos el segundo, muchacho. Buenos días, hablo de Carretera Vieja León, reparto Los Cedros. Lo bueno fuera que se fuera toda la dictadura sandinista. Ya estamos hartos de estar aguantando amenazas y que no lo dejan trabajar tranquilo a uno. Donde uno anda, lo andan persiguiendo. Fuera bueno que se fueran todo lo que se trata de orteguista. Escuchemos el tercero y último. Tengan buenos días. Yo no sé por qué siempre hablan lo peor de Daniel y no hablan lo bueno que ha hecho por el pueblo.
Hasta ahí el comentario. Vamos a iniciar. ¿Por qué aceptaría? ¿Por qué aceptaría una reforma electoral del presidente? Porque igual Ortega va a terminar saliendo del poder y sin ningún tipo de garantía que la democracia le da. Es decir, el tener un juicio ya es una garantía en sí mismo. Pero si Ortega sigue por este camino, no va a tener un juicio, va a salir por la puerta de atrás. ¿A él también le convendría, a él le conviene, al partido? Lo que pasa es de que es bien difícil encontrar sensatez en alguien que está acostumbrado a solucionar las cosas por la vía de la fuerza. Y eso es Ortega. Ortega toda la vida soluciona. Nosotros, sus opositores, es que él no tiene escrúpulos, nosotros sí. Aparte de eso, no hay ninguna otra. Entonces eso lo ha llevado hasta donde está, porque él cada vez que necesita solucionar algo, lo hace por la fuerza. Ahí lo vemos cuando se sentó el primer día que salió en público, después de que empezó la masacre de abril, y entonces dijo claramente y con una sonrisa cínica en la cara: para sacar a Somoza se necesitaron 50,000 muertos. Esa fue la respuesta de Ortega frente a los 63 muertos que había. Es decir, no fue que dijo que tanto sufrimiento del pueblo, sino que dijo: si quieren sacarme a mí, también necesitan 50,000 muertos, no 63. Esa fue la lectura que se hace de lo que él dice. Ese es él. Pero él también en algún momento tiene que entender que sus salidas se acortan, se hacen más chicas si él no encuentra un camino en el que la sociedad sienta que tiene una válvula de escape. Y eso lo estás viendo en las llamadas. Pues la segunda llamada él pide la salida de él, dice que está cansada de amenazas y de no trabajar en paz. Y de las 7 llamadas, 6 han sido desfavorables. Y eso lo ves en todos lados. Ortega no va a poder sostener esto. Cuando se sostuvo esto en Cuba, se hizo con un Fidel Castro que entró al poder de 31 o 32 años, con una guerrilla que estaba en auge y con un montón de factores que hoy no los tiene Ortega. Y Venezuela se sostiene a costa del petróleo y del oro. Así que no es lo mismo. Y Ortega no tiene la misma capacidad de sostenerse, ni de Cuba ni de Venezuela. ¿El presidente Ortega ha realizado alguna buena obra a propósito del comentario del último, en donde dice que solo se habla de lo peor del presidente y no de las buenas acciones? Cuesta verlas ya. Deben de haber algunas por ahí. Pero, por ejemplo, el tema de la economía para mí es el mayor desperdicio de un auge económico que he visto en la historia de este país. Ortega tuvo una ayuda venezolana que en algún momento fue el 7% del PIB. Y la educación en este país retrocedió. La productividad en este país retrocedió. Es decir, Ortega no invirtió realmente en que este país tuviera más capacidades. ¿Y dónde es que se invierte cuando necesitas tener más capacidad? En el recurso humano. Entonces, y si a eso le sumas que todas las obras que se han hecho, que son producto del esfuerzo de los nicaragüenses, no es que Ortega haya sacado dinero de su bolsa, y además de los empréstitos, están plagadas de corrupción. O sea, se le han dado solo a las compañías que después le entregan dinero al partido. Entonces, esto opaca cualquier cosa que puedas encontrar de él. Ortega, para mí, él destruyó su legado totalmente. Lo venía reconstruyendo y había gente que podía ver luces y sombras en él, y después de abril Ortega hizo estallar en 1000 pedazos. O sea, Ortega es un hombre sin legado, no tiene nada que heredar, no tiene nada que dejar, porque por lo único que se le va a recordar es por su infinita capacidad de hacer lo que sea necesario, aunque esto implique matar gente, aunque esto implique echar preso, exiliar a 60,000 personas. Simplemente ese es el recuerdo que se va a tener de Ortega de ahora en adelante. Eliseo, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a retomar el tema de las reformas electorales y analizar un poco la propuesta que ha hecho la Alianza Cívica de manera pública. Pausa y ya regresamos.
Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Seguimos en su segmento Debates y Soluciones hablando acerca de estas reformas electorales y si hay tiempo para ellas con nuestro invitado el día de hoy, Eliseo Núñez, analista político. Eliseo, retomemos las propuestas de reformas que ha hecho la Alianza. La Alianza también ha propuesto que las alianzas que se puedan escoger su nombre y representante legal libremente. Una cuarta propuesta tiene que ver con la acreditación de fiscales de JRB y CB por parte de partidos políticos sin la discrecionalidad del Consejo Supremo Electoral. ¿A qué se refieren con que las alianzas puedan escoger su propio nombre de manera libre? Actualmente las alianzas tienen que llamarse como el partido que encabece, es decir, si lo encabeza el PLI, se tiene que llamar Alianza PLI. Si lo encabeza el Frente Sandinista, Alianza Frente Sandinista, y así pues, si lo encabeza el PLC igual. Entonces, ¿esto de qué manera perjudica la alianza? Te perjudica en el mercadeo que puedes hacer, te perjudica en la apropiación que pueden hacer los aliados del proyecto político. Es decir, vos podés tener aliados que no son liberales a un partido liberal, pero como él encabeza la alianza, entonces la apropiación no se da porque la alianza sigue llamándose liberal. No podés ponerle un nombre alternativo. Entonces, esto te causa un perjuicio y lo otro es que podás escoger un representante legal distinto. Esto es posible actualmente, pero el representante legal del partido termina teniendo la última palabra porque obviamente retiene las representaciones y que después de la elección incluso los aliados nunca han tenido capacidad de ver por sus intereses en el reembolso electoral, en las gestiones posteriores a la elección. Entonces te encarece el aliarte. Si vos te aliás, llevas una gran desventaja, tenés que someterte. De ahí el tema de los fiscales, creo que no se recuerda mucho aquí que en el año 2011, como unos 4 días antes de la elección, se cambió la manera de hacer la acreditación de fiscales y todas iban a ser en Managua y había que presentar fotos de todos los fiscales y esto fue unos pocos días antes y con esto el Consejo consiguió que solo en Managua nosotros tuviésemos el problema de no poder poner fiscales en el 40% de las mesas porque no teníamos el tiempo para recoger la documentación que estaban pidiendo y esto fue un reglamento que lo pusieron de última hora. Y evidentemente solo el partido o la alianza del Frente. Porque ya estaba listo, porque ya sabía lo que se iba a poner. Este tipo de trampas tontas, o sea, diría yo que lo único que hacen es destruir la capacidad y el prestigio del propio Consejo. Son las que hace el Frente. Por eso lo amarro a algo que dice que también que los procedimientos electorales tienen que ser previos. Pero con lo de los fiscales, ¿qué es lo que pasa? El Consejo debería de asignar nada más un número al partido. Tu fiscal de la mesa de la JRB 8030 se va a identificar con el número o un código alfanumérico tal número. Entonces el partido amarra ese código con un nombre, se pone la cédula de esa persona más esto. Se tendría que acreditar ante la propia JRB temprano y ese es el que queda ahí, ya no hay cambio. Así que no hay relajo, o sea, porque el Consejo siempre permanecería. Siempre permanecería. ¿Y por qué? Porque esto le da la flexibilidad al partido de mandar a cualquier persona a una JRB, incluso ayudaría a la credibilidad del proceso. Porque en las mañanas, cuando de pronto alguien no llega a una mesa, por muy organizado que esté, tenés alternativas. No tenés que andar buscando a alguien. ¿Por qué no quiere el Frente esto? Porque ellos obtienen la lista de los fiscales antes y llegan a sus casas a chantajearlos, a amenazarlos, a echarlos presos. En el caso, por ejemplo, en el 2011, nosotros como alianza tuvimos, y no fueron pocos, tuvimos aproximadamente 300 fiscales presos antes de la elección, que los echaron presos por cualquier cosa. Simplemente después los soltaron, pues, pero ya no fueron a la mesa. Ya no fueron a hacer su trabajo de fiscalización. Entonces, el darle los nombres al Consejo se ha convertido en un problema. Y esto definitivamente se puede solucionar
permanentemente, porque dice, no, pues si tenés un Consejo Supremo Electoral en el que podés confiar, le podés dar los nombres. Sí, pero la idea es que aquí las cosas no puedan volverse a trasladar a la responsabilidad de las voluntades políticas de alguien que pueden cambiar. Entonces, este método es un método adecuado. Un código alfanumérico, nadie más puede usar ese código alfanumérico. Puede incluso ser algorítmico, que se complete con algo que tiene la mesa, y el partido pone a quien quiere poner a fiscalizar. Tenemos 3 audios de las personas que nos han hecho llegar sus comentarios, siempre recordando el debido respeto a las personas, a nuestros invitados y también el tiempo, hacerlo de manera breve para que todos puedan participar. Vamos a escuchar el primero de los audios, muchachos. ¿Por qué todo el tiempo, siempre? Yo he trabajado en las mesas electorales y siempre todos los partidos tienen sus fiscales, todo mundo cuida su voto. Y a la hora llegada todo el tiempo dicen que hubo fraude. Entonces, ¿qué hacemos los fiscales que cuidamos tanto el voto y a la hora llegada dicen que hubo fraude? Vamos a escuchar el segundo. Buenos días, Canal 10. Muy bonito su programa. Para la señora que opinó de que los buenos programas que ha hecho, las buenas obras, no vamos a celebrar algo de que está en su obligación y es con el dinero de nosotros, los nicaragüenses, que se han hecho esas obras que dice ella. Es como dicen, no vamos a agradecer al cajero porque nos dé nuestra plata. Buenos días. Vamos a escuchar el siguiente. Solo eran 2. Ok, bueno, gracias muchachos. Liceo, ellos hablan, decía una de las... Terminar a las 2 de la mañana en un bus con todo el mundo pegado del paquete porque no la han transmitido cuando la pudiste haber transmitido. Puedes tomarle una foto con el teléfono y transmitirla. Obviamente eso es menos seguro, pero lo pongo de ejemplo de qué tan fácil es agarrar y transmitir un dato hoy en día. Ahora y aquí también quieren que sigamos caminando al consejo a transmitir. A propósito de la modernización, también hablan de la necesidad de que el sistema de publicación de resultados sea en tiempo real, como ocurre en otros países. Exactamente. Y esto es perfectamente posible. Mira, en la medida que entre el acta, los partidos políticos deberían de tener una copia del acta que entró digital al sistema. Eso lo podés automatizar, simplemente lo derivás y lo sacás. Y en la medida que digitas el acta, debería de poderse sacar una que va al servidor seguro y una copia que se envía a través de una terminal segura cada cierto tiempo, porque lo que ellos alegan es que no podés conectar el sistema a internet porque te lo pueden vulnerar, pero vos podés de la terminal segura, del servidor seguro, sacar con una USB una cantidad cada cierto tiempo, cada 10, cada 15 minutos, la pones en línea y todo el mundo sabe. Y los partidos también tienen sus terminales donde pueden comparar lo que su fiscal sacó del centro de votación de la JRB con lo que está en la imagen que se subió al sistema. Tenemos una captura de pantalla sobre un mensaje que nos han hecho llegar ya para finalizar la participación de nuestros amigos televidentes y le vamos a dar lectura. Dice, buenos días, quería decir a Núñez que para hacer todos esos cambios se necesita mucho tiempo, entonces la Alianza Cívica tiene que tener una propuesta que sea eficaz, no reformas que vayan a facilitar el fraude, queremos algo más práctico. Una de las reformas también es reducir elecciones de muchos diputados, bajar la cantidad para ahorrar más que los 41 diputados que actualmente tenemos, más suplentes es demasiado. Ahí hay que reformar y que el presidente no asuma su diputación después de ser presidente. Esa es otra reforma, ya lo mencionábamos en la primera de las participaciones. En realidad hay tiempo... Tenés dos espacios que son contradictorios entre sí. Yo estoy de acuerdo con él en que las reformas inmediatas son las que tenés que hacer y por eso es que hay 9 reformas que son inmediatas. O sea, de lo que hemos estado hablando, y tal vez ahí es donde se ha perdido del resto de cosas, de reformar cosas más sistémicas, es para después de que saques una elección rápidamente.
Ahora, ese tema de reducir la asamblea, el tema de uninominalidad, el tema de no reelección, yo sí creo que son temas que se tienen que ver, pero se tendrán que ver con una nueva asamblea. Eliseo, ya para ir concluyendo, hay un tema que es preocupante, o al menos se debería de tomar con mucha cautela, y es el tema de las reformas constitucionales. La Alianza Cívica hablaba de 5 reformas constitucionales en las cuales pues se pretende garantizar cierta legalidad. ¿En realidad es necesaria las reformas constitucionales en este contexto con esta asamblea? Mira, realmente se necesitarían para adelantar las elecciones y para el tema del 50+1. Esas sí son reformas constitucionales. El resto pudieran dejarse para una asamblea generada por un proceso electoral transparente. Lo esencial ahorita es obtener un proceso electoral transparente, y hay que ser lo suficientemente pragmático para saber cuáles son las reformas que necesitas de inmediato que te permitan tener una elección que sea creíble y que todo el mundo pueda decir que ganó quien lo hizo y no quien decidió el consejo que ganara. Estas reformas electorales se tienen que hacer con la negociación con la oposición, o simplemente se pueden hacer con el acompañamiento y la supervisión de la Organización de Estados Americanos. Creo que necesitan de la legitimidad que genera la discusión interna. Ortega tiene que tiene que abandonar la arrogancia que ha sido característica de él durante todos sus periodos electorales, sus periodos presidenciales, en que él se niega a discutir con los nicaragüenses nada y termina discutiendo nada más con extranjeros. Ortega es el presidente más malinchista que yo he visto en mucho tiempo, y él aparenta tener algún grado de nacionalismo, pero no lo es, ¿no? Entonces Ortega tiene que generar legitimidad de cualquier cambio electoral que haga aquí. Afuera simplemente es un acompañamiento al esfuerzo de democratizar el país. Ahora, ¿esto incluiría o se tendría que hacer con los partidos políticos, solamente con ellos? No, porque está demostrado que los partidos políticos es la parte más débil del entramado opositor. Entonces tenés que adicionar a todo el tema de la sociedad civil, y la alianza está dentro del tema de las organizaciones de sociedad civil, y tiene que consultarse más allá, porque hay gente que está fuera de la alianza y también hay que consultarla. Lo que no puede hacer es reducirse nada más a los partidos políticos. Ellos son el eslabón más débil del entramado opositor, pues muchos de ellos están acusados incluso de no ser opositores. Eliseo, ya para concluir, tal vez algún mensaje alrededor del tema de estas reformas electorales, de lo que se requiere y de qué se puede hacer desde la ciudadanía para continuar forzando a que se den reformas electorales entre toda la ciudadanía. Yo creo que la población tiene que hablar de este tema. Una de las cosas que ha quedado después de esta crisis es darnos cuenta que el tema de la institucionalidad era un tema sumamente importante. Tenía que ver con la seguridad, con la economía, con lo que a diario hacíamos. Y no era un tema aparte, que no era un tema de los políticos como se creía antes, un tema que necesitas ahora verlo. Y lo otro es que hablando también hay que aprovechar para organizarse y para ver de qué manera se empieza a generar una presión mayor a la que tiene Ortega actualmente internamente. Sabemos de que hay problemas de miedo, sabemos de que hay problemas de represión, pero también sabemos de que la mayor parte de la población está en contra de que este sistema siga. Es un asunto de tiempo, de organización, y la voluntad del pueblo está ahí. Vamos a salir adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Eliseo, por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Esperamos tenerte en las próximas ediciones. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de la revista Acción 10 en la mañana.